Como país, vivimos y atravesamos momentos difíciles, pero no por ello vamos a dejar de conocer a los actores políticos. Sí, aquellos que toman las decisiones por y para nosotros desde su lado más humano, sin filtros y sin guiones impuestos. Mi nombre es Clara Estefanía Núñez. Sean ustedes bienvenidos a un episodio más de Claramente. Y en este tercer episodio de Claramente tengo el honor de tener junto a mí a un hombre que representa la identidad y la organización de los pueblos indígenas del Ecuador. Él es Guillermo Churuchumbi, actual coordinador nacional de Pachacutic. Guillermo, ¿cómo está? Bienvenido a Claramente. Estefanía, qué gusto verle a los tiempos y muchísimas gracias por este bonito programa Claramente. Y vamos a hablar claramente. Así es, vamos a conocer a los actores políticos, como lo digo, desde su lado más humanos. Aquí no hay filtros, no hay guiones impuestos, queremos conocer más de Guillermo Churuchumbi. Guillermo, usted nació en Cayambe. ¿Qué significa para usted Cayambe actualmente? Bueno, Cayambe es una ciudad pujante, intercultural, donde están los mejores bizcochos del mundo. Los bizcochos son milagrosos. Están las mejores flores del mundo, su gente, y es un pueblo con historia, con cultura y sobre todo hombres y mujeres con mucho emprendimiento. Así es, Guillermo, ¿cómo fue nacer y crecer en Cayambe? ¿Qué recuerdos de su infancia cree que marcaron todavía su vida hasta este momento? Bueno, recuerdo que mi comunidad Cariacu está al pie del Nevado Cayambe. Y recuerdo que de mi niñez ponía mis botas de caucho para ir a cuidar los animales, las vacas, los borregos. Igualmente en tiempos de lluvia nos poníamos plástico, botas de caucho para ir a la escuela. Recuerdo que la escuela estaba aproximadamente a unos 25-40 minutos. Y bueno, recuerdo como si fuera ayer. Realmente pasé con mis padres, con mi papito Martín, que en paz descanse, mi mamita Mercedes, que estos días inclusive un abrazo grande para las Mercedes. Así es. Y así es que siempre fui el hijo primero de los mayores de mis hermanos. Somos 7 hermanos, 5 varones, 2 mujeres. Y realmente nosotros hemos tenido una vida familiar. Siempre nuestros padres nos enseñaron a madrugar a las 4 o 5 de la mañana para salir al ordeño de las vacas. Teníamos que madrugar para atender las necesidades de la casa. Inclusive los lunes, eso era infallable. Los lunes, recuerdo a mi mamá, a las 6 de la mañana nos llevaban a bañar en el río Cariaco. El río frío, ¿ah? Agua completamente muy fría. Pero decía que con agua fría uno se energetiza, nos daba una buena sopita del campo y luego a las 7:30 ingresábamos a la escuela. Así es que eso recuerdo como ayer. Guillermo, sabemos que usted viene y proviene de una familia quichua profundamente conectada con sus raíces. ¿Qué enseñanzas de sus padres, sus abuelos, le siguen guiando hasta este momento? Bueno, yo quisiera Ajipunja, Tukuy Mashikunama, Yupaychani Kaima Kayashkamata. Muchísimas gracias, yo decía, por estar en este espacio. Y la verdad es que uno de los temas que mi padre me enseñó, no hay que coger cosas ajenas. Esto me decía cuando vayamos a la escuela. De pronto había el cucabi de los compañeros de la escuela, o había un esfero, un lapicero, y mi padre decía, nunca cojas cosas ajenas. Cuidado, si no, ya sabes, te vamos a dar una fuetiza o te llevaremos en épocas de Semana Santa. Había la tradición de bañar a las 12 de la noche en época de Semana Santa
a las 12 de la noche se bañaba. Y si de pronto en el día o en el año fuiste malcriado, ocioso, estás con pereza, o de pronto los reportes de las notas de la escuela sacabas mal, te llevaban a bañar. Pero dando gracias a Dios era buen estudiante, no tenía pereza, no robaba, ni cogía cosas ajenas, así es que el baño era normal, sin castigo, sin ortiga. Y realmente qué bonitos estas historias que son tan reales, sobre todo porque nos enseñan valores, formaron nuestro carácter. Ese baño en la madrugada, digo yo, también aparte de energizarnos, nos templa el espíritu, ¿no? Realmente. Por supuesto, el espíritu sobre todo rebelde. Recuerdo que a mis 13 años yo ya fui catequista de mi comunidad. Había muchísimos jóvenes, sin embargo, llamaron una asamblea de la comunidad. Dijeron, Guillermo Churuchumbi tiene que ser el catequista de la comunidad. Así que a la edad de 13 años yo ya dirigía, catequizaba en nombre de Dios, en nombre de Jesús, catequizaba a mis niños. Recuerdo que tenía más de 15, 16 niños bajo mi responsabilidad. Y estuve de catequista hasta mis 19 años. Pero también recuerdo que a mis 16, 17 años incursioné en el deporte. Recuerdo que yo estudié en el colegio de Cayambe, en la parte urbana. Y a veces también había esos prejuicios raciales, Tefi. Bueno, hasta ahora vemos que existen esos prejuicios raciales. Y recuerdo que era menospreciado por mi apellido, o no era bien visto porque yo venía en el carro de la leche, encima del carro de la leche viajábamos para estudiar desde mi comunidad de Cariaco hasta el colegio Nelson Torres, y a veces era como mal visto. Y recuerdo que una vez nos mandaron a hacer un circuito, aproximadamente unos 4 o 5 kilómetros de atletismo, y salí primero. Y recuerdo que mi profesor me empezó a apreciarme, y mis compañeros también empezaron a respetar. Luego empecé realmente a tenerle cariño a este deporte. Luego fue campeón de los intercolegiales, fue también campeón en varios campeonatos. Recuerdo que a mis 16, 17 años estaba corriendo en la competencia Últimas Noticias. Vine acá a Quito. A Quito, claro. 15 kilómetros son las últimas 15 noticias. Kilómetros, yo creo que salían los primeros 100, pero eso era para mí un triunfo. Un triunfo. Y recuerdo, no sé si todavía vive, mi profesor Jorge Chandi. Él había escuchado que Guillermo Churuchumbi corrió en las Últimas Noticias y estaba entre los 100 primeros. No se olvide que en esa época se corría más de 5,000, 6,000 atletas. Así es. Y llegó la noticia al colegio, y entonces en el colegio me felicitaron, el mejor deportista del año, y por supuesto también tenía otro compañero que hasta ahora nos llevamos muy bien, con Segundo Shuguli, era en cambio ciclista. Los colores del colegio en lo más alto, de Guillermo Churuchumbi y de Segundo Shuguli, y eso era un orgullo realmente, no solo para mi colegio, sino para Cayambe. Entonces estos espacios me permitió seguir forjando amistades, contactos sociales y sobre todo también dignificando como ser humano. Guillermo, desde los 13 años usted fue catequista, ya comenzamos con estos dotes de liderazgo, diría yo, pero usted es educador de profesión. ¿Cómo descubrió ese amor por la enseñanza? Tengo una virtud, yo soy muy conversón. Yo no puedo estar solo, hasta ahora no puedo estar solo. Siempre tengo que estar en conversación con la gente. Y recuerdo que a mis 17 años ya conformamos el grupo cultural Cayambicuna. Y con mis ñaños, con los vecinos de la comunidad. Y te recuerdo, si ustedes pueden entrar a través de Google, Cayambicuna, y ahí están las mejores canciones. Inclusive tengo una letra sobre Dolores Cacuango, que lo escribí yo. En carne propia lo escribí, y esta canción en el sistema de educación intercultural bilingüe le han vuelto como un himno del grupo cultural Cayambicuna. Recuerdo que a mis
16, 17 años yo tenía una pregunta. ¿Soy campesino? ¿Soy indígena? ¿O qué mismo soy? Recuerdo que ya mi cuarto, mi quinto, sexto curso yo fui muy buen estudiante. Era un buen deportista, pero también era un buen estudiante. Pero además era poeta. Recuerdo que en el colegio hicieron el concurso de oratoria. Y yo fui dentro de los 2 finalistas en el concurso de oratoria. Así es que muy feliz por escribir poesías. Recuerdo que escribía poesías para los amigos, para las amigas. Se admiraban, dice, Guillermo, ¿sabes escribir? Y recuerdo que en aquellos años me dediqué a leer cualquier cantidad de literatura. De Juan Montalvo, recuerdo las Catilinarias, de Juan León Mera, bueno, muchísimos escritores literarios de esa época, de Europa, de América Latina. Me dediqué, recuerdo que le pedía los pasajes para las golosinas a mi papá, a mi mamá, pero yo ahorraba para comprar libros. Es decir, yo todos los días me dedicaba a leer los libros a los 16, 17 años, pero también hacía deporte y era buen estudiante. Y sobre todo también formaba usted ya este carácter de líder, de un líder, pero no únicamente desde el momento de servir, sino también de prepararnos, porque un líder tiene que estar completamente preparado justamente para poder liderar de forma positiva a las personas. Nos está gustando muchísimo esta entrevista, conociendo más de Guillermo Churuchumbi. Es momento de hacer una pequeña pausa, pero vamos a continuar conociendo justamente cómo fue ya la adolescencia y los primeros pasos en política de Guillermo Churuchumbi. Quédese con nosotros. Estamos conociendo más de Guillermo Churuchumbi. Él actualmente es coordinador nacional del movimiento Pachacutic. Estamos descubriendo estas partecitas de su infancia, de su adolescencia que no le había contado antes. Guillermo ha sido un atleta maravilloso que ha dejado el nombre de Cayambe en alto desde que estaba en el colegio. También un amante de la literatura, de la poesía y un excelente hijo. Guillermo, ¿en qué momento inicia usted con este don del servicio y pensar en una política? Mire, como yo te decía hace un momento, en mis 16, 17 años yo me preguntaba sobre mi identidad. Y recuerdo que leí algunos libros y sobre todo la historia de Túpac Amaru. Son 2 tomos grandes que me regalaron. Y ahí empecé a descubrir de cuál era la situación de los pueblos indígenas, de los campesinos y sobre todo el trato a las mujeres. Y eso como que me indignó. Esto no puede seguir aquello. No pueden seguir las mujeres siendo discriminadas, maltratadas. Los pueblos indígenas no podemos seguir siendo excluidos de la política nacional, del entorno económico, etcétera, etcétera. Así es que a partir de aquello empecé a reafirmar mi identidad, a descubrir mis cualidades políticos. Y a mis 19, 20 años yo ya fui dirigente juvenil de Pichincha, Richarimo. También fui candidato para el consejo estudiantil en el colegio. Inmediatamente ya fui presidente de un grupo juvenil y a mis 20 años, 21 años, ya fui presidente de mi comunidad. Es decir, un jovencito dirigiendo los destinos de la comunidad. Eso era muchísimo. O sea, yo a veces digo, ¿cómo es que yo a mis 21 años estaba dirigiendo los destinos de la comunidad, identificando cuáles son los problemas, qué es lo que hay que hacer, cómo hay que organizar, cómo hay que tratar, cómo hay que dirigir a la gente, cómo hay que motivar a la gente? Así es que ya a mis 21, 22 años ya fui dirigente juvenil, pero en mis planes nunca estuvo el tema de ser alcalde de Cayambe. Nunca, nunca. Lo único que yo y durante 8 años, ya nos vamos por ese lado también, Guillermo, pero antes de eso, hablando de la parte universitaria, Guillermo tal vez en algún momento sintió discriminación. Mire, yo vine aquí a la Universidad Católica,
una facultad de los salesianos era adscrita a la Universidad Católica. Luego ya se hizo la personería jurídica de la Universidad Salesiana, terminé mis estudios en la Politécnica Salesiana, así es que mi gratitud para todos los salesianos y para todos los católicos. Y recuerdo que yo venía con mi mochila, mi mamá me mandaba un arrocito de cebada, papas, huevitos, leche, y de vez en cuando me mandaba una carne seca, o charque de carne me mandaba. Entonces venía con mi mochila y mis cuadernos, y cuando estaba caminando por la patria me decían: ve, Wambra, vamos a trabajar, quiero que vengas a trabajar acá en la albañilería. Entonces decía: encantado, pero déjeme terminar mis estudios, déjeme ir a la universidad, si le gusta tipo 2, 3 de la tarde, encantado puedo ir a trabajar de albañil. Así es que eso viví en varias ocasiones. Claro, un albañil, que es honroso de trabajar de albañil, muchísimos de nuestros campesinos, de muchos indígenas, los grandes edificios que vemos en Quito, en Guayaquil, son construidos por las manos de los campesinos, de los indígenas de las comunidades que por distintas razones han migrado a la ciudad y luego han retornado a sus casas los fines de semana. Así es que ahí viví. Sin embargo, recuerdo que en la Universidad Católica estaba estudiando alemán, un semestre estudié alemán. Yo me llevaba con chicos de la universidad y que realmente eran de clase media alta. Había un cariño, había un respeto a Guillermo Churuchumbi. Así es que eso me levantó autoestima, identidad, cariño, y empecé a romper aquellos prejuicios de racismo. Y recuerdo también como ayer, en mis años, me enamoré de una extranjera, y esto también me permitió romper más estos prejuicios que había en la sociedad ecuatoriana. Es decir, cuando uno tiene autoestima, tiene identidad, se rompen las fronteras del racismo. Creo yo que cuando existe certeza completa interna, ningún ruido exterior pues puede distraernos. Por eso es importante tener nuestro autoconcepto, conocer quiénes somos, a dónde vamos completamente claro. Guillermo, nos pasamos un poquito más hacia Cayambe, porque usted fue alcalde 8 años consecutivos de Cayambe, el primer alcalde indígena de esta ciudad. ¿Qué representó eso para usted? Bueno, para mí es realmente un verdadero reto y compromiso por Cayambe. Como yo decía hace un momento, nunca estuvo en mis planes ser alcalde, nunca. Sin embargo, yo era muy activo en las comunidades, en las organizaciones, con los dirigentes, muy solidario, siempre apoyando con cualquier granito de arena, siempre, toda mi vida, y mi comunidad con el resto de comunidades. Y algún momento, recuerdo, unos 2 amigos me dijeron: Guillermo, tú puedes ser alcalde de Cayambe. Decía: no, o sea, yo no nací para ser alcalde. Luego otro amigo, que cuando yo trabajaba acá en Quito, y he trabajado aquí con varios organismos nacionales e internacionales, recuerdo que yo pagaba carreras, desde Cayambe hasta mi casa. Y recuerdo un señor Gaibor, de apellido Gaibor, él me dijo: Guillermo, creo que tú eres un tipo más inteligente de los alcaldes que existen y tú puedes ser alcalde de Cayambe. Y otra vez me preguntaba: ¿podré? ¿Seré? ¿Será que asumo el reto también? Asumo el reto. Finalmente, recuerdo también había otro compañero campesino, me decía: compañero Guillermo, yo empecé a estudiar el bachillerato. Cuando llegue a ser alcalde, yo ya quiero tener el título de bachiller. Y cuando seas alcalde, quiero que me lleves a trabajar. Recuerdo que todas estas 3 personas, uno de apellido Almeida, el otro apellido Gaibor y Quilombaquín, ninguno de los 3 llegaron a ver mi alcaldía. Pero ellos fueron los motivadores, los que me dijeron: Guillermo, sí puedes ser alcalde de Cayambe. Finalmente, para el año 2010, 2011, decidí asumir este reto
y para 2014 asumí ese reto sin un centavo, inclusive nos dijeron, Guillermo Churu-Chumbi viene a sepultar al Pachacuti en Cayambe, porque teníamos algunas debilidades, dificultades internas, habíamos apoyado a algunos candidatos, lastimosamente habían abandonado, pero había este reto de asumir, primero como candidato, y finalmente no tenía los recursos necesarios, y sin embargo, en Minga caminamos una campaña de puerta a puerta, y finalmente les gané a todos, a los que tenían plata, a los que eran expertos en política. Finalmente gané la alcaldía en el año 2014. Y entender que más allá de una bandera política, todos y cada uno de nosotros somos parte de este hermoso país. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con nuestra dinámica Momento Claro. Estamos de regreso, gracias por quedarse aquí en la sintonía de Telesucesos. Estamos conociendo más de Guillermo Churu-Chumbi. A él lo hemos visto en diferentes facetas. Fue alcalde 8 años de la ciudad de Cayambe, también estuvo candidato a la prefectura de Pichincha, pero en cada una de estas oportunidades siempre bien cogido de la mano de su señora esposa. Guillermo, queremos que nos cuente cómo conoció a su amada esposa. Bueno, a Blanquita, como siempre le digo, o Blanqui. Cuando estamos de bonitos le digo Blanqui. Como en todo hogar, como en todo hogar. Yo le conocí, yo era catequista, ella era mi alumna, pero luego más le conocí cuando ella era parte del grupo de jóvenes, del grupo juvenil en la comunidad. Ahí nos enamoramos. Ese enamoramiento realmente bastante entusiasta. Y dio frutos, ¿ah? Y dio frutos de todo lo que soy ahora, con mi familia, con mis hijos, en la política, todo lo que tengo ha sido gracias a Blanquita. Qué hermoso, definitivamente creo que la mujer no es la que está atrás del hombre, sino la que camina de su mano y se puede espejar en su pareja. Y a veces te endereza también, te corrige y te habla con franqueza y con sinceridad. Hermoso, me encanta. Guillermo, hemos llegado al momento de nuestra dinámica Momento Claro. Aquí vamos a dejar un poquito el tema de pensarlo mucho, sino que vamos a tener unas respuestas que vengan de la mente y sobre todo del corazón. Este es Momento Claro, vamos a hacer ciertas preguntas y Guillermo nos va a responder lo más transparente posible y lo más rápido posible también. Guillermo, una palabra que defina Cayambe para usted. Dolores Cacuango, una luchadora por las mujeres. Su plato ancestral favorito. El uchujaco con cuy, es una harina de 7 granos. ¡Wow! Tenemos que probarlo, claro que sí. Un recuerdo que siempre le arranque una sonrisa. Cuando saqué mi título universitario, dije, triunfé, sí se puede. Sí se puede, y ser ejemplo también para aquellas personas indígenas que muchas veces lo ven muy difícil, este tema académico de que si yo pude, usted también puede. Guillermo, un momento de derrota que le enseñó algo muy valioso. Creo que la prefectura de Pichincha. Yo estaba dispuesto a ganar la prefectura, pero aprendí mucho, aprendí. Guillermo, una causa que le moviliza profundamente. Las injusticias. Lastimosamente en este país existen justicias, hay leyes o privilegios para las grandes élites y desventaja para el campesino, para el artesano, para el estudiante. Guillermo, ¿qué música le conecta con su tierra? La música del Inti Raymi, el Juyayay. El Juyayay, a todos los ecuatorianos diría yo. Guillermo, algo que la gente cree de usted y que no es cierto. Los chismes, las calumnias, las mentiras, porque lastimosamente a veces en la política intentan ensuciar la imagen de otra persona y eso no está bien para los ecuatorianos o para la familia ecuatoriana. Guillermo, gracias por mostrarnos al ser humano detrás de ese líder. Ahora quiero que le deje un mensaje final en esta parte última a aquellas personas, mujeres, niños indígenas que sueñan un día con también ser líderes.
No, yo siempre en mis talleres, en mis capacitaciones les he dicho a hombres y mujeres, a todos, ¿verdad? Siempre sueñen en grande. Si usted sueña, va a conseguir, va a cumplir sus sueños. Guillermo, gracias por contarnos su historia, sus luchas, sus sueños, que algunos ya se han materializado, y sobre todo por mostrarnos a este ser humano detrás del Coordinador Nacional de Pachakutik. Esto fue Claramente. Gracias por quedarse junto a nosotros. Las opiniones vertidas